Perfecto, si no hay problema ahí. Bien, buenas noches a todos. Nos encontramos en el espacio de Tertulia Académica Virtual. Este es un espacio de 16 universidades donde tratamos temáticas de orden e interés común y general. Hoy, como se dan cuenta, pues la parrilla está muy nutrida, ¿no? Hoy vamos a tener varios invitados y la intención justamente es hablar sobre algunas temáticas que nos han venido pidiendo en el transcurso de las últimas tertulias, que es, digamos, el aspecto real, porque todos entendemos los aspectos como los plantea ICETEX, como los plantea el ICFES, de intercambios estudiantiles y cómo podemos desplazarnos hacia estos países y demás. Pero lo que realmente a nosotros nos interesa traer en el día de hoy es cómo se puede generar una verdadera intercambio entre las dos naciones. O sea, el que una persona que se encuentra en Colombia pueda terminar sus estudios allá, o cómo una persona pueda completar sus estudios allá y viceversa, como una persona que se encuentra allá pueda completarlos en esta manera. Entonces, en ese sentido, pues le damos la bienvenida a la ingeniera Doris, al séquito de personas que nos acompaña, a la doctora Carolina, a Alejandro, a Camilo, que nos acompaña en el día de hoy. Le damos una cordial invitación pues al profe Carlos, que nos acompaña, nos acompañan desde la escuela, y a la doctora Jacqueline, que ya como seguramente no la ven todavía, pero ya voy a proceder pues a ponerla en primera plana porque ella trae su fanaticada, ella sabe que trae su propia fanaticada propia, entonces en ese orden de ideas pues procedemos a ponerla en nieve. Bien, son las 7:30, entonces si les parece vamos a dar inicio formal a la tertulia académica en el espacio del día de hoy, 10 de abril del 2021. Comenzamos con la nota editorial. Las personas nos han preguntado con cierto grado de preocupación por las medidas que se han venido tomando en las diferentes ciudades. Pues la decisión es sencilla. Si las personas cuidaran, digamos, tuviéramos el efecto de cuidarnos y tener las medidas de bioseguridad establecidas por el propio gobierno, por los de diferentes estamentos internacionales, probablemente el asunto de la pandemia ya estaría en el pasado. No ha sido así y lo podemos evidenciar fácilmente con lo que pasó en Semana Santa en las playas Cartagena, Santa Marta, lo que vemos en las diferentes ciudades intermedias y en los diferentes municipios. Yo entiendo, a la gente le gusta salir, a mí también me gusta salir, todos por naturaleza nos agrada pegarnos nuestra capadita, como decimos vulgarmente en Colombia, y de pronto generar unos espacios de descanso. Pero ¿cuál ha sido la repercusión? Pues que hemos socializado, desplazado el virus a localidades que no lo tenían. Eso es lo que hace que entonces continuamente estemos hablando de focos de pandemia, continuamente estamos hablando de focos de contagio, que hacen que justamente tengamos que regresar una y otra vez, pues entonces a medidas cada vez más estrictas y más severas. Esperamos no tener que llegar como pasa en Italia, como pasa en Francia, como pasa en Rusia, como pasó en otras naciones, a tener que regresar nuevamente a una cuarentena estricta donde no se permite la salida de las personas, donde toca controlarlo por vía del ejército, por vía de policía y demás. Esperemos que sea una concientización individual, o sea, que las personas por sí mismas asuman y entiendan que esto es para el beneficio propio. Y justamente algunos individuos nos preguntan, o algunos estudiantes o algunos compañeros nos preguntan, pues si yo ya soy inmune porque ya me dio, o porque yo no siento, o en caso de sentirlo, pues digamos, tengo los antígenos y anticuerpos necesarios optarlo. También recordemos que es una infección de transmisión, es decir, no solamente si me da a mí, sino también los efectos hacia las personas que me rodean. Entonces, en ese sentido, pues invitamos a la comunidad, invitamos a todos los estudiantes que nos acompañan el día de hoy, a los docentes de las diferentes universidades que se van enlazando, les hacemos una cordial invitación para que se enlace. Aquí tenemos profesores, por ejemplo, ya aquí veo a la profe Lisbeth, a la profe bueno, a la profe Jacqueline, pero sabemos que hay Jackie, que es la profe Jacqueline, y tenemos a Jacqueline, que ya también tocó hacer acuartelamientos posteriores, o sea que no es un fenómeno local, no es una cuestión que solamente pasa en Colombia, es una situación que ha venido pasando para que este tipo de situaciones, pues ojalá no se repita y demás. Pero no es la intención hablar de eso en el día de hoy. La intención es justamente en nuestra editorial es invitar a todos a que nos protejamos, a que de una u otra manera cumplamos las medidas de bioseguridad que se han establecido y pues que evitemos el contagio y masificación de
de esta pandemia. Ojalá pues, dentro de poco pues, podamos vernos, no a través de esos espacios de Facebook, sino que podamos regresar a entrevistas personales, que yo sé que de pronto agradan más, llaman más, porque uno puede tener contacto con la otra persona y demás, y pues de esa manera pues de pronto se hace más familiar. Esto se vuelve ya un medio frío, un medio alternativo que va perdiendo pues digamos el encanto a medida que uno lo va haciendo. Mi profe Doris, ¿cómo se encuentra? ¿Cómo ha estado en el día de hoy? Le cedo el uso de la palabra, que se nos presente a las personas que hoy nos acompañan y con invitación a todos los que nos siguen de seguir las medidas de protección para ojalá no masificar esa pandemia, sino reducirla. Entonces les damos la bienvenida a todos en la tertulia. Ingeniera Doris, le queda con el... Bueno, buenas noches para todos. Una vez más en este espacio de interacción, de compartir, de conocer, de dar unos puntos de vista nuevos, interesantes, unos puntos que nos permiten dialogar y construir unas relaciones fraternales entre los países a través de los procesos de internacionalización de la educación superior. En el día de hoy vamos a hablar de los intercambios educativos y culturales entre Colombia y Bulgaria, básicamente movidos por las relaciones que hay entre esos dos países que se han promovido desde la Alianza Colombo-Búlgara. Esta es una institución que tiene convenios con 15 universidades colombianas y con 7 universidades búlgaras, y lo que se busca es organizar de pronto posibilidades tanto para los estudiantes como los docentes y los administrativos para que puedan desarrollar su proceso de intercambio, bien sea de corta estancia o bien sea de semestre académico en algunas de las universidades con las que tenemos convenio. En esta ocasión, para poder hacer la tertulia, hemos invitado 3 personas que tienen, pues vienen de 3 instituciones de educación superior colombianas diferentes. Está la doctora Carolina, que trabaja en la Fundación Universitaria Agraria de Colombia, que participó en una de las misiones académicas. Tenemos al ingeniero Camilo Polo, que es egresado de la Universidad Surcolombiana, pero fue a su intercambio durante su periodo de estudios. Y tenemos también a Alejandro, que es de Uniminuto y que ya en los próximos días está próximo a graduarse. Entonces, en áreas de conocimiento diferentes, tenemos egresados docentes y estudiantes, tenemos hombres y mujeres, una diversidad de experiencias que queremos transmitirles, que queremos motivarlos para que podamos realizar, digamos, un acercamiento con Bulgaria, con su cultura, con sus posibilidades de tanto educativas como culturales. Y finalmente, pues, mira qué posibilidades también hay actuales para poder seguir con este tipo de interacciones académicas en entornos virtuales a través de la movilidad virtual también. Entonces, este es como la apertura, como el contexto de esta invitación que hoy le hemos realizado. Y pues inicialmente quisiera darle el paso a cada uno de ellos 3 para que se presenten y pueden decir unas palabras sobre sí mismos. Comencemos. Primero las damas, pensaría yo. Ingeniera López. Gracias. Bueno, sí, eso le iba a pedir el favor. Entonces, doctora Carolina, quedas con el uso de la palabra. Muchísimas gracias. Muy buenas noches para todos. Como lo acaba de mencionar la ingeniera Doris, mi nombre es Carolina Zúñiga Fonseca, soy abogada, tengo 12 años de experiencia profesional, 11 años de experiencia como docente. Y pues digamos que ha sido una experiencia bastante gratificante, no solamente el ser docente, sino el haber podido realizar la misión académica Bulgaria, que es pues realmente el tema que nos atañe esta noche. Gracias. Sigue Alejandro. Bueno, primero que todo, muy buenas noches para todos. Espero que todos se encuentren muy bien. De antemano, agradecerles por haberme invitado a esta tertulia.
Mi nombre es Alejandro Martínez, soy administrador de empresas de la Universidad Uniminuto, soy estudiante de psicología de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia y también soy escritor, o bueno, estoy dando mis primeros pasos como escritor con la novela que publiqué hace un poco tiempo llamada La Legión de los Caídos, la cual la pueden encontrar en autoreseditores.com. Pues el día de hoy me encuentro muy emocionado por compartir con ustedes estas experiencias tan gratas que tuve en la estadía en Bulgaria, compartir también y hacer una comparación de los paradigmas socioculturales que se ven en cada país y los aprendizajes que tuve. Entonces, pues, muchas gracias. Adelante, ingeniero Camilo. Hola, muy buenas noches para todos. Mi nombre es Camilo Polo. Yo soy ingeniero electrónico egresado de la Universidad Surcolombiana. En la actualidad estoy desarrollando un máster en propiedad intelectual y es un placer para mí acompañarlos en la medida de lo posible, compartir mis experiencias, todo aquello que aprendí, viví, conocí durante mi intercambio académico a Bulgaria. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Entonces, vamos a comenzar. Dale. No, Inge, tranquila, siga con el uso de la palabra, sino que ya para la fanaticada que nos está preguntando por Jacqueline, ya ahí la tienen en pantalla. Nos pidieron el favor alternativo porque íbamos a ponerlos en alto relieve como siempre hacemos, pero nos pidieron dejarlos a todos en parrilla. Entonces, en ese sentido, pues, profe, acá ya tenga la profe Jacqueline, sino que en parrilla solamente me dejan tener 6 personas. Ahí también está el profe Carlos, está la profe Jacqueline, ahí ya los están viendo. Entonces, ingeniera Doris, le cedo nuevamente la palabra para que su merced me entienda que fue una solicitud del público dejarlos así como están en este momento. Ok, no hay problema, nos vamos a ver todos en todo momento, esto es mucho mejor también. Profe Jackie, te doy el espacio para el saludito y para tu fanaticada. Micrófono. Aló, ¿ahora sí? ¿Ya me escuchan? Ah, ya, que tenía preciso conectado el equipo. Entonces, muy buenas noches para todos, a mis colombianos y a mis búlgaros, más en especial a la directora de internacionalización que es de allá, y qué rico que ustedes van a contarnos unas experiencias desde ese papel importante de los intercambios, y como ustedes lo dijeron, no lo tomen en broma porque es en serio. Mis queridos estudiantes que nos están siguiendo están interesados en salir fuera del país a profesionalizarse y demás. Y Alejandro, yo soy psicóloga también de la UNAD, muy amante del comportamiento humano, y formo parte de la Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central también. Gracias. Alejandro, muy interesante combinación entre administración y psicología. Vas a tener con esas dos áreas de conocimiento, entonces ya tienes una cobertura del 60% del mercado laboral. Entonces, muy bien. Pues sí, señora. Bueno, entonces yo le tengo como para ir calentando un poquito la primera pregunta para los 3 invitados. Y es cuando ustedes por primera vez escucharon la posibilidad de hacer una actividad académica con Bulgaria, bien sea para la misión académica o para la estancia corta o para el intercambio de semestre académico. Entonces, ¿qué pensaron? ¿Qué se les vino a la mente? Porque Bulgaria no es un país que es muy conocido en Colombia. Entonces, ¿qué pensaron? ¿Cómo se sintieron? Bueno, realmente para mí fue una sorpresa porque además todo se me dio, o sea, yo la verdad nunca pensé ir. De hecho, cuando uno piensa en salir, digamos que busca destinos diferentes o ciudades de Europa diferentes, pero cuando se me dio la posibilidad y todo me salió tan fácil, yo dije, pues no, o sea, la experiencia debe ser diferente y debe ser muy especial, no solamente porque es un país, como tú lo decías, ingeniera poco conocido, poco reconocido y muy poco sonado,
Entonces, pues digamos que eso también, digamos que hace la diferencia y que la experiencia sea mucho más gratificante. Entonces, no, para mí fue una experiencia muy, muy enriquecedora, y además porque tuve la posibilidad de conocer no solamente a la ingeniera Doris como profesional, sino que por fortuna, y tengo la fortuna de ser amiga de ella y sé la calidad de persona y de personas que son de allá. Entonces, pues, muy contenta. Muy bien. Alejo, por favor, nos cuentas un poquito más de tu experiencia. Ustedes fueron toda una rosca de Uniminuto, fueron 4 personas. Entonces, ¿cómo fue esta experiencia? Bueno, voy a contar un poquito acerca de la historia de cómo comenzó todo, porque eso fue a esto del principios del 2019. Yo estaba realizando mi práctica profesional en semillero de investigación con el profesor Iván Darío Medina de Uniminuto, y yo no me imaginaba el tema de salir fuera del país, o sin embargo lo hacía, pero yo pensaba que lo iba a hacer dentro de muchos años, tal vez dentro de una maestría, o sea, no lo veía como una posibilidad a corto plazo, y yo se lo comenté al profe en su momento, le dije, profe, que me gustaría salir, y entonces, entrando así un poco en el tema, él me llevó a la oficina de asuntos internacionales y me presentó con el profe Carlos de internacionalización y me habló del intercambio con Bulgaria. Y entonces me dijo que todo el tema del intercambio y esto, y me dijo que si hacíamos de una vez la entrevista. Y claro, yo estaba súper nervioso, yo no sabía qué decir y me empezaron a hacer la entrevista en inglés. Y pues bueno, para ese entonces pues mi inglés ahora tengo un buen nivel de inglés, pero para ese entonces era un nivel más básico. Y entonces me dijeron, listo, que se va para Bulgaria. Y yo llamé a mi mamá, y yo, mamá, que me voy para Bulgaria. Y mi mamá, ¿qué? Y fue una historia muy, muy chistosa. Yo, la verdad, no conocía nada de Bulgaria. Y entonces apenas me dieron eso, empecé a navegar en internet. Bulgaria, 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 Bulgaria. Y me enamoré. Me enamoré porque por lo que vi en internet, vi cosas muy bonitas. Y lo primero que yo empecé a aprender fue a intentar presentarme, a hacer la presentación personal. Entonces, pues, si me permiten a decir como una pequeña presentación en búlgaro, la ingeniera Doris me disculpará mi acento, yo me presentaba como Zdravejte, Asekas van Alexandro, Priadno mie da Cesa Poznaem. Entonces fue lo primero que aprendí a decir. Y también cuando me preguntaban en la calle algo en búlgaro, era Nego Borja Bulgarski, que es como lo primero que uno aprende a decir, como no hablo búlgaro. Pero sin embargo, aquí el punto es que si yo iba con una emoción cuando estaba aquí en Colombia, cuando llegué a Bulgaria, la emoción se hizo mucho más grande porque vi cosas muy bonitas. Y pude hacer una comparación entre ambas culturas, la cultura colombiana, la mía, la cultura de Bulgaria, y pude darme cuenta que tanto Colombia como Bulgaria son países muy ricos, y tengo la oportunidad de haber nacido en un país muy rico en cultura y de haber viajado en otro de los países también muy ricos, de los cuales se pueden aprender muchas cosas también para aplicar nosotros en nuestra cultura. Entonces, pues la verdad, me sentí muy bien en esta experiencia y fue como un 10 de 10. Muchas gracias. Qué emocionante historia. No la conocía. Esta partecita no la conocía. Siempre hay una sorpresa. Cami, ¿y a ti cómo te fue? Bueno, mi experiencia fue hace ya casi 8 años, en el 2013. Yo no era del todo ajeno a Bulgaria porque mi universidad para ese momento tenía un acuerdo de cooperación internacional con la Universidad Técnica, y ese mismo año un docente mío había viajado en el marco de ese intercambio. Entonces ya de antemano tenía algunas nociones del país, de cómo funcionaba. De hecho fue este docente quien me apoyó durante todo el proceso. Posteriormente hizo de puente para conocer a la ingeniera Doris, y bueno, pues ya inició todo lo que fue como tal el proceso de intercambio.
En mi caso, la universidad hizo una convocatoria para seleccionar a la persona que viajaría a la Universidad Técnica de Sofía y pues afortunadamente yo fui seleccionado. Ciertamente el idioma para mí era un reto. El hecho de que usen el alfabeto cirílico, pues ya de por sí me impactó. No tengo un búlgaro tan fluido como Alejandro, pero ciertamente pues fue muy interesante la experiencia, muy enriquecedora desde todos los niveles, tanto académico como cultural, y 100% recomendada para todos aquellos que estén pensando en adelantar este tipo de procesos de intercambio. Bueno, en Bulgaria, claro, el idioma oficial es el búlgaro, las letras son cirílicas, pero digamos, viajar con un conocimiento de inglés, pues nos ayuda a desenvolvernos, al menos poder tomar un transporte, poder pedir algo en un restaurante. Entonces, vamos a hablar un poco de la importancia de manejar un segundo idioma. ¿Cómo ha sido para ustedes eso desde el punto de vista de sus desempeños profesionales y los desempeños académicos? Comencemos de atrás para adelante. Entonces, Cami, sigues tú. Bueno, para mí ciertamente es fundamental. A este punto puedo decirlo que manejar e incluso dominar un segundo idioma abre enormemente las puertas a nuevas posibilidades. En este momento yo soy becario de la Universidad de Maastricht en una maestría y puedo decir o pienso que el tener un nivel de inglés me dio como ese plus, un nivel suficiente pues para aplicar a la beca, para poder ser elegido, para poder haber sido elegido. Cuando yo viajé a Bulgaria, mi inglés no era del todo fluido, pero ciertamente la experiencia como tal fue tan enriquecedora al punto que me permitió mejorarlo. Ciertamente desde allí pude mejorar mis bases de la comunicación persona a persona y no solo en textos. Y fue ese día a día de convivir en otro idioma que me permitió, a mi parecer, pues superar como las barreras iniciales del idioma. El inglés pues ciertamente es el idioma universal y pues yo lo recomendaría mucho. Creo que tanto académica como laboralmente puede ser una pieza muy importante para lograr un desarrollo pues muy significativo de nuestras... Muchas gracias. Alejo, tú me has sorprendido con un búlgaro muy fluido. Te cuento que tu pronunciación fue perfecta. Muy bien y no se te ha olvidado. Qué bueno. Entonces, dime, cuando ustedes estaban en Bulgaria, digamos, una de pronto de las situaciones que se presentan, la diferencia, por ejemplo, de la estancia de Camilo con la estancia tuya, es que Camilo estaba solo durante su semestre de intercambio y ustedes fueron 4 personas. Entonces, esta tentación de hablar en español entre ustedes, de alguna manera, digamos, afectó la comunicación. O sea, ¿consideras que de pronto hubiera sido mucho mejor que si solamente hubieran hablado en inglés? Pues es que yo tenía un trato con mi compañero de cuarto, Samuel, también de mis mejores amigos. Cuando llegamos allá, yo le dije, Samu, a partir de ahora, nada en español, nada, o sea, solamente si es estrictamente necesario. Y entonces así empezamos a hablar en inglés. En ese momento, él tenía un inglés más fluido que el mío. Y claro, él me hablaba y yo me estresaba muchas veces porque hay algunas palabras y eso que yo no conocía y todo eso. Y yo empezaba a hablar en español y él me decía, no, que era solo en inglés. Y yo, listo, otra vez empecemos a hablar en inglés y fuimos los dos siendo como coach el uno del otro. Él me corregía, yo lo corregía, pero intentábamos no hablar nada en español, a excepción de los casos ya como más estrictos, y eso fue como el primer mes. Y mira que la experiencia es el mejor maestro. Yo siempre lo he dicho, porque igual empezando el inglés que yo sé,
Afortunadamente para el día de hoy manejo un nivel de inglés más fluido. Ese inglés lo he perfeccionado por mi cuenta, hablando, estudiando, y lo mismo también la experiencia que tuve en Bulgaria me sirvió para adquirir un mejor nivel de mi inglés, y eso me gustó muchísimo. Una cosa que digamos que muchas personas creen que tienen problemas al aprender un idioma, salen con el típico, no, es que yo soy muy cerrado para el inglés o soy muy cerrado para las matemáticas. Y también es como la cuestión de que para aprender algo tienes que tener amor por el aprendizaje por ejemplo, yo me abrí al inglés porque también uno de mis objetivos de vida es ser políglota. Yo quiero hablar varios idiomas y ese amor que tengo por el aprendizaje me hizo que yo pudiera aprender el inglés por mi cuenta, porque pues yo, aparte de los estudios que he recibido en la universidad y en la experiencia, todo el inglés que se lo he aprendido yo viendo videos, básicamente. Entonces, ese amor por el aprendizaje es lo que hace que tengamos ya un poco más de nivel y un poco más de conocimiento. Es como un plus, podría decirse. Claro. Y la doctora Carolina, la pregunta la vamos a moldear un poquito porque como ella es profe, ella es docente, entonces quisiera saber si estas experiencias de inmersión en otras culturas y de manejo de otros idiomas, ¿ves de pronto algún escenario donde puedes compartir con los estudiantes esta experiencia? Sí, claro, no solamente es enriquecedora, sino que la idea y lo que uno siempre trata como docente es tratar de replicar y compartir, porque además no hay nada más, y digamos que pues mis otros compañeros de panel lo han dicho, no hay nada más eh, enriquecedor que conocer otras culturas y no solamente por televisión o por video, sino pues digamos directamente. Entonces, pues obviamente uno llega a otro país, a otra cultura y obviamente empieza a cambiarle a uno la forma, incluso la forma de pensar. Entonces tú te vas siendo uno y llegas siendo otro y eso es lo que uno trata de compartir con sus estudiantes. No solamente porque es importante, pues digamos que hablando del otro idioma o de los otros idiomas, porque a pesar de que nosotros no estuvimos mucho tiempo allá, pues obviamente uno ve la necesidad de tener que comunicarse, pues así sea para poder comer o para poder coger un bus, que es lo mínimo que uno tiene que hacer o que hace solo si quiere conocer. Entonces, pues digamos que sí es importante. Entonces, digamos que listo, el idioma búlgaro es muy complicado, ¿sí? Todo el tema y todo el idioma cirílico realmente es bastante complejo. Uno trata de leer y a veces uno se confunde muchísimo. Entonces, claro, el hecho de tener idea de pronto del inglés a uno lo salva en algunos momentos de ciertas situaciones, porque además también hay mucho extranjero y mucho turco, por ejemplo. Entonces, y muchas personas que además saben el idioma inglés, entonces digamos que eso de una u otra manera como que lo ayuda a uno a salvar y esas experiencias no las cambia a uno por otra cosa, además porque estuvimos en una misión académica, por lo tanto digamos que teníamos tiempo de no solamente aprender, ¿sí? Sino además de compartir y conocer. Entonces, y el tema de la cultura búlgara que viene además de muchos años atrás, la posibilidad de conocer de pronto la iglesia de Alejandro Nevsky, o sea, como que fueron muchas cosas que me marcaron y yo digo, no, o sea, no solamente quiero una misión, o sea, la posibilidad es no solamente eso, sino pues, ¿por qué no un intercambio? Realmente lo estoy pensando en hacerlo, realmente. Ok, genial. Profe Jackie, tú que has escuchado las ideas principales que ya nos han compartido, por favor, ayúdanos con formular la siguiente pregunta. El micrófono.
Gracias, qué pena. Quiero compartir, es una que me están diciendo que haga, porque se supone que dentro de los invitados dicen que qué interesante, ya pues lo respondieron a ellas, que qué tiempo necesitan del idioma inglés para estar como confiados en lo que se dice. De pronto Alejandro decía algo que algunos estudiantes plantean, que el inglés que se escucha o que aprenden en las instituciones, o así sea el espacio que sea, cuando se ven en una realidad al usar el término o los conceptos de ese país, usando el idioma que es un poquito más complicado, para que me comenten en su primera experiencia cómo fue, qué fue lo primero que cuando llegaron al aeropuerto dijeron. Pero me hacen esta pregunta, que cómo recibieron, porque como es intercambio también cultural, entonces dice, ¿cómo recibieron en que los búlgaros dicen sí, moviendo la cabeza para los lados, y de arriba para abajo cuando dicen no? ¿Qué expectativa, qué surgió en ustedes o qué pensaron en ese momento? Excelente pregunta. Claro que es parte de la cultura, porque Alejandro decía que miraba en las Bulgaria redes. es uno de los pocos países del mundo, por no decir el único, que el sí y el no son los contrarios. Lo Eso tiene contrario. todo un contexto histórico-cultural, porque es así, porque se hicieron este cambio. Se lo dejo de tarea para que puedan investigar los que no saben por qué. Entonces, vamos a comenzar con Camilo, porque él, pues, como tuvo una estancia un poquito más larga, entonces seguramente algunas nos puede dar algunas percepciones de la comunicación, pues, no verbal. Bueno, yo creo que cuando las barreras idiomáticas son muchas, las señas siempre funcionan. O en el peor de los casos, usar el celular como traductor y mostrarle a la persona aquello que no quiere decir. Eso siempre va a funcionar, cero problema con eso. Para coger un bus, para comprar un tiquete del metro, en realidad no hay mayor inconveniente con ello, no es que uno se vea forzado o obligado a hablar, porque el lenguaje de señas pues, nos saca como de esos atascos. Claramente al momento de interactuar con una persona a un punto más alto, es necesario una comunicación verbal y claro, el inglés, como Doris lo mencionó hace algún momento, pues es ampliamente usado, sobre todo en entornos académicos, donde hay estudiantes en universidades. Casi que no hay barrera por no saber búlgaro. Yo diría que mi nivel de búlgaro es muy básico, buenos días, buenas noches, gracias y las formalidades de cualquier escenario, pero no para entablar una conversación, y claramente yo podía comunicarme con profesores, alumnos y como en un entorno más natural. Yo dando respuesta pues, a la pregunta del inglés y de cómo enfrentarnos a lo que uno aprende en un instituto, en una escuela y ponerlo en la práctica, diría que eso se va dando naturalmente. Ciertamente en un inicio uno puede sentirse un poco estresado porque tal vez en su mente o como ha venido aprendiendo hay muchas formalidades y el idioma hablado en un entorno casual no utiliza todas las formalidades que uno ve día a día en la teoría, perdón. Entonces yo diría que eso se va dando naturalmente, sobre todo si la otra persona es muy receptiva y permite como que haya una comunicación fluida, que las cosas se den para que uno vaya desarrollando ese potencial. La comunicación puede darse, incluso si el nivel de inglés de la persona pues no es el mejor o el idioma que sea, pensaría yo que aplica para todos los idiomas. En cuanto al sí y al no, creo que los búlgaros lo tienen muy claro. En realidad yo nunca pude aprender o cambiar mi chip para sí, ¿no? Y creo que yo lo hago muy frecuentemente. Cuando quiero afirmar algo, hago el gesto, pues el movimiento, y ellos creo que lo entendían. No, nunca tuve ningún problema con ello. Normalmente trataba de usar la palabra sí o no cuando iba a decir algo para darle como esa certeza a lo que estaba diciendo. Pero para mí no fue ningún problema. Alejo, ¿tú? Bueno, mira que para eso para el tema del sí y el no, ya venía preparado porque tantos videos que yo vi en uno de esos videos y habían dicho que
que el sí y el no era cambiado de cómo era aquí. Yo el problema al principio, pero solo al principio lo tuve, fue con el mismo idioma, porque yo fui al Vila, que es un supermercado muy famoso allá, a comprar como víveres y este tipo de cosas. Entonces yo cuando iba al final me pasaron todo en la caja y me dijeron Turbishka. Y yo me quedé así, me quedé helado. Y me dijeron otra vez Turbishka. Y yo, no. Y claro, Turbishka era bolsa plástica y me tuve que llevar las cosas así porque después a mí sí se me había dicho como raro. Y después yo sí le pregunté a la profe Petia que era Turbishka y me dijo bolsa plástica y ahí fue como la primera palabra que aprendí. Yo pienso que una cosa es que, bueno, tenemos que prepararnos mucho psicológicamente cuando vamos a hacer estos viajes porque nos enfrentamos a otra cultura y a otro idioma que no conocemos. Cierto que el inglés ayuda bastante, pero sin embargo siempre es bueno investigar unas cositas y ante todo librarse del miedo, porque el miedo te priva de muchas cosas. Y claro, es que a veces también hay algunos neurotransmisores y la mente inconsciente que a veces le falla a uno y uno tiene miedo ante muchas situaciones, pero estas experiencias sirven para desligarte un poco de ese miedo e interactuar solo ante una cultura, ante un país y ante unas cosas que tú no conoces. Entonces este miedo te abre las puertas a mucho aprendizaje. Entonces, pues, si es como una parte de un consejo personal que yo daría, que es librarnos de ese miedo que nos impide es salirnos de esa zona de confort, y no solo para el tema de los viajes, sino para muchos aspectos de nuestra vida. El miedo es un gran limitante. Claro, así es, así es. Has dicho dos ideas súper claves que es eh, despojarnos del miedo y también salirnos de la zona de confort, porque esto es lo que nos impulsa a la acción realmente. La doctora Carolina, cuéntenos alguna anécdota de comunicación o de la falta de comunicación o del misunderstanding. Bueno, pues digamos que muchas, porque además el idioma, o sea, escuchar el idioma lo atortola a uno muchísimo, porque no es ni parecido al inglés, al francés, o sea, es completamente diferente. Entonces como que en ciertos momentos uno siente como que se aturde cuando escucha pues escuchar, pues digamos que todo lo que le dicen a uno en el idioma. Pues sin embargo, yo tuve la fortuna de no estar sola. Entonces, pues pues hubo una cantidad de estudiantes y de compañeros docentes. Entonces, como que todos nos apoyábamos entre todos, entonces el traumatismo como que no fue tanto. Y pues digamos que así chascos, así como tal con el idioma, no, eso sí, nos perdimos nos perdimos un grupo de otros y eso fue un completo desastre porque para tratar de preguntarle a alguien cómo llegar, porque el punto de llegada era pues la iglesia de Alejandro Nevsky. Entonces, bueno, digamos que el tratar de preguntar cómo se llega allá, no, la completa locura. O sea, casi que nos tocaba por señas. Digamos que lo cuento y suena como normal, pero en ese momento yo estaba con dos compañeras más y pues el resto del grupo estaba aparte y nos perdimos porque además, pues uno que se enloquece mirando cosas, porque además allá hay cosas muy bonitas, pues digamos que tuvimos la fortuna de poder ir a 3 ciudades, entonces uno lo que trata de hacer es comprar cositas. Tuvimos la fortuna de estar en Sofía, en Sosópol y en Plovdiv. Entonces, pues siempre el traumatismo, pues digamos que por el idioma, digamos que lo subsanan otras cosas. Entonces y además porque no estuvimos mucho tiempo realmente, entonces como que no fue tan complejo, no. Fue más como grata la experiencia y como las ganas de volver, realmente. Es que fue solo Camilo el que le tocó solito. Sí, señor. Sí, creo que
Bueno, yo quería comentar, ya que estamos ya en el entorno de lo que nos han contado, las experiencias que han contado obviamente nuestros invitados. Realmente hacer un intercambio cultural, pues obviamente tiene sus desafíos, y esos desafíos finalmente, según escucho, pues nos dejan muchas enseñanzas, que son las que hoy pues tenemos la suerte de que ustedes nos puedan compartir. Obviamente, cuando hablamos de intercambio cultural, pues estamos hablando precisamente de cultura, ¿no? Y pues la cultura colombiana, pues es obviamente muy especial. Y obviamente cuando uno llega a otro país, pues también es muy especial seguramente la cultura de ese país. Me gustaría mucho que los invitados nos compartieran un poquito qué diferencias culturales encontraron ellos desde su propia experiencia, ¿cierto? Cada uno en diferente momento y seguramente en diferentes espacios y esas diferencias que encontraron con las nuestras, con las colombianas en este caso, o con las latinoamericanas, porque veo también personas acá de Ecuador y de otros países que están participando. ¿Qué diferencias encontraron ustedes y cuál fue aquella que más les impactó? Quedaron mudos. Comienzo yo, no sé si hablar. Bueno, pues realmente diferencias culturales, pues digamos que hay bastantes, pero sobre todo nosotros llegamos fue a Sosópol y gratamente nos dimos cuenta que habían muchos negocios que abrían tarde y cerraban muy temprano. Entonces, pues digamos que pues uno a veces como que salía a tratar de mirar o a conseguir algo y a veces como que estaba cerrado y nosotros como que bueno, y el horario de trabajo acá como es, o sea, como que, no sé, un poco diferente. Pues digamos que esa es como la más, digamos que tengo presente en este momento. Alejandro. Bueno, empezando respecto del tema de los horarios laborales, pues yo que conocí también muchachos de Colombia que trabajaban allá, sí me decían que el tema de los horarios era un poco más flexible, pero pues era un muchacho nomás, pues no sé qué tan cierta sea esa parte, pero respecto a los paradigmas culturales, sí me pude dar cuenta de varias diferencias. Es muy parecido por muchas cosas y muy diferente por otras. A mí, en lo personal, yo creo que lo que me enamora mucho de una cultura es el respeto hacia el prójimo y todo eso, y es algo que se practica mucho en Bulgaria. Y yo creo que de Bulgaria algo que me enamoró más de que el país en sí fue la cultura, porque es una cultura muy, muy respetuosa en todos los aspectos en el tránsito, en el tema de los semáforos, en el trato con el otro, es algo muy, muy bonito. Se tiene la creencia errónea que yo he visto acá, que el europeo es una persona fría, flemática, distante y nada fuera de la realidad, nada más alejado de la realidad, perdón, porque yo sí me di cuenta que yo hacía amigos muy fácil allá. Yo soy una persona muy amante de todo esto del culturismo, de las pesas y todo eso. Yo me acuerdo que lo primero que hice en Bulgaria fue llegar y preguntar dónde hay un gimnasio, inscribirme al gimnasio e ir a entrenar. Y el primer día que fui a entrenar hice bastantes contactos, conocidos, amigos. Allá la gente es muy abierta. Y también otra anécdota que tengo muy bonita fue que una vez iba por la calle, me encontré una familia, ellos eran cristianos, y entonces nos pusimos a hablar y todo esto, y el primer día que nos conocimos me invitaron a la casa, a mí, a una de mis compañeras, y fuimos y nos tenían una cena y la pasamos muy rico ese día, entonces yo sí me di cuenta porque yo también iba con esa creencia de que el europeo era una persona distante, y al principio sí es que antes de que los conoces, sí suelen ser un poco serios y esto, pero cuando tomas confianza con ellos, son unas personas muy, muy abiertas. También me gustó mucho el tema de la seguridad. Sí es cierto que, por ejemplo, allá el tema de la seguridad está un poco mejor controlado que lastimosamente acá. Y otra cosa es que desgraciadamente a veces de nuestra cultura se tiene allá unos conceptos erróneos por las mismas cosas
que el cine y que todo esto ha llevado de la cultura colombiana a Bulgaria o a otros países de Europa, por decirlo así. Porque, por ejemplo, allá tú dices que eres colombiano y a veces te relacionan con Pablo Escobar y con estas cosas, entonces gracias a Netflix y a estas plataformas con estas series, se ha llevado un concepto de la cultura colombiana a otros países que es errónea y para eso estos espacios donde tú puedes hacer intercambios sirven mucho porque también se le da una imagen de nosotros a otros países, se le da una imagen del colombiano trabajador, del colombiano honesto, del colombiano respetuoso, y podemos romper un poco esos paradigmas que se tienen del colombiano gracias a estas series que se han venido popularizando mucho. Sí, así es. Cami. Bueno, a mi juicio, durante mi experiencia pude percibir una sensación de orden. No sé si de repente influye que la ciudad donde estuve, que es la capital, Sofía, es más reducida que Bogotá, es más pequeña y con un número de habitantes pues mucho menor, pero sí había una sensación de orden en el metro, en el dejar a las personas entrar y salir adecuadamente de los vagones, en la limpieza de las calles. Claramente hay excepciones, como me imagino que como todas las cosas en la vida, pero sí se sentía una sensación de seguridad, como Alejandro bien mencionó, y de orden. Para ese momento, yo viajé en el 2013, me impactó que hubiesen políticas ecológicas. Ya para ese momento se cobraban las bolsas de plástico. Tú ibas a comprar, tenías que pagar, no recuerdo, 50, bueno, algo muy poco, pero tú pagabas por la bolsa. Y pues si comparamos el momento en que se instauró esta medida en Colombia con el hecho de que allí ya en el 2013 existiera, pues podemos ver que iban un poco adelante en ese tema. De repente tiene que ver con el hecho de estar adheridos a la Unión Europea y las políticas que se acogen pues comunitariamente, pero sí son cosas que vale la pena destacar. Tuve también la posibilidad de hacer un viaje por tierra en bus y que no habían peajes. Entonces, pues eso es contrastante si lo traemos a nuestro escenario. Son cosas que de repente valdría la pena pues, mirar como anecdóticas, como curiosidades. Profe Jackie. Ya, estaba entretenida y pensando cómo esos comentarios de cada uno de ustedes pueden motivar a los futuros viajeros a hacer esos intercambios en ese orden de ideas. ¿Cómo podrían los estudiantes, o no solamente los estudiantes, porque a través de las universidades sé que hay unos procesos, pero cómo pues, se podría acceder tanto estudiantes como personas particulares a esos intercambios culturales? A ver, bueno, pues, aunque Camilo, como habló tan poquito, debería empezar Camilo. A ver, cuente cómo invitaría desde su punto de vista a los estudiantes, a las personas que están acompañándonos el día de hoy a la tertulia. ¿Cómo les diría para que accedan a esos procesos de internacionalización y de intercambio cultural? Bueno, pues mi caso de repente no es tan relevante porque se dio a través de un acuerdo institucional entre las dos universidades, mi universidad en Colombia y la universidad en Bulgaria, pero para buscar un intercambio yo claramente pues acudiría al apoyo de la ingeniera Doris a través de la Fundación Colombo Búlgara. De repente otra posibilidad que me ha funcionado, pues no para este caso en Bulgaria como tal, sino en otro país, sería buscar programas de beca. A menudo es muy útil buscar, pues, hacer postulaciones a becas en universidades en el exterior, hacer pues todo un procedimiento para llenar los requisitos y a menudo nos encontramos con que hay diversidad de oportunidades y están allí esperando para que nosotros demos el primer paso y hagamos la gestión. Pero sin lugar a dudas, pues la Alianza Colombo-Búlgara es el primer paso para
para ello. Y la doctora Carolina. Y luego dejamos de últimas a Alejandro, porque como domina más el búlgaro. Bueno, particularmente la experiencia de nosotros también se dio en razón a un convenio que tiene la institución donde yo trabajo con la Alianza Colombo-Búlgara, pues digamos que por este medio fue pues súper fácil, pues facilísimo, o sea, eso fue como dijeron había misión como 15 días y ya nos tocaba viajar, o sea, fue muy fácil, o sea, simplemente con el tener los requisitos y hacer todo lo que nos solicitaban para la inscripción. Entonces, nada, pues yo lo que sí deseo es como invitarlos a que se motiven porque realmente es una experiencia única, es diferente, es un país hermoso, es una cultura diferente, como lo decían también mis compañeros, es un país supremamente organizado, pues su gente es muy buena persona, son muy buenas personas también. Las universidades que tuvimos la posibilidad de poder visitar son muy completas, demasiado completas. Entonces, pues mi invitación es directamente enfocada también a la Alianza Colombo-Búlgara. Creo que es la forma más directa de llegar allá, pero pues digamos que yo sé que hay otras posibilidades y hay otras opciones, pero creo que la unión con la Alianza es la más fácil y la más práctica, y que más que la directora es nativa de allá. Entonces, pues digamos que es mucho más fácil el proceso, el acompañamiento de la ingeniera Doris es total, todo el proceso. Y que la tienen Es una persona presente. sí, no, y que dentro del proceso ella nunca nos abandona. Entonces siempre está como haciendo seguimiento, como ya tiene todo estructurado, y pues yo creo que de esa manera tan organizada pues es muy fácil que todo salga perfecto. Y Alejandro, entonces. Bueno, pues primero que todo voy a hacer una invitación y es para que sean estudiantes sobresalientes, porque a veces el estudiante promedio piensa, bueno, yo voy a la universidad a pasar materias, no me importa si es con 3 a veces, lo que quiero es graduarme rápido. Es como el ideal de a veces de muchos estudiantes, pero el incentivarlos a que estudien y que luchen por un mejor promedio, unas mejores calificaciones, porque sí tienen sus frutos y oportunidades como esta se me dieron a mí gracias al rendimiento académico que tuve y también al manejo del segundo idioma, porque este tipo de preparaciones sí nos dan esas oportunidades. Además, también para poder realizar el intercambio tienes que ver en tu universidad con qué convenios hay. En Uniminuto está el convenio con Bulgaria y con otros países de Latinoamérica, Argentina, también está convenio con España, con República Checa. Y la verdad, para el convenio con Bulgaria, me encantaría que todos, pues que las personas que les interesara acercarse a la Asociación Colombo-Búlgara con la ingeniera Doris, se van a sentir acompañados en todo momento. Yo en mi estadía en Bulgaria siempre me sentí acompañado, incluso en los momentos en los que realmente lo necesité, porque también yo soy una persona que, bueno, tengo una operación de vesícula que eso a largo plazo siempre ha generado algunas limitaciones, digamos, en la calidad de vida, y pues tengo que frecuentar los centros médicos y esto, y yo pensé que eso podría ser una limitación, pero la ingeniera Doris siempre estuvo pendiente de mí, en la universidad estuvieron pendientes de mí, en el seguro médico, y la verdad, por más que yo estuviera prácticamente solo con mis compañeros, nunca me sentí solo y nunca me sentí desprotegido por parte de la Alianza Colombo-Búlgara. Entonces, pues nuevamente mi invitación es perder el miedo a las cosas que no se conocen y arriesgarnos, y también el ser buenos estudiantes en todo porque tiene sus frutos.
Bueno, aprovechando el espacio y el tiempo y pues la experiencia que nos han contado nuestros invitados, quería hacer dos preguntas, de pronto una a los invitados y otra obviamente a la ingeniera Doris. Para nuestros invitados quisiera preguntarles si volverían nuevamente a Bulgaria y si nos dan cada uno desde su perspectiva y su experiencia 3 razones para volver a Bulgaria. Y a la ingeniera Doris, de pronto preguntarle, siendo usted nativa del lugar, si podríamos conocer un poquito como el sistema educativo y qué posibilidades hay, no sé si haya posibilidades, obviamente seguro que sí, académicas con respecto a si hay especializaciones o de pronto cada uno quiere formarse en algo específico de su profesión, más o menos nos puede dar una orientación al respecto. Entonces comenzaría por los invitados, comenzaría por favor con Carolina, si es tan amable. Claro que sí. Obvio que sí los invitaría total para que fueran. Realmente es una experiencia única. Mis razones son básicas, resumirlas creo que son muy poquitas, pero trataré de hacerlo. Primero por la cultura, es una cultura realmente sí diferente, pero es una cultura que vale la pena, tiene una historia y una tradición cultural que realmente vale la pena conocer. Segundo, por el aprendizaje, porque realmente es muy rica y puede uno aprender muchísimas cosas. Y tercero, porque es un país hermoso. Creo que no hay nada como amanecer al lado del Mar Negro, por ejemplo. O sea, la belleza del país, o sea, es único realmente. Entonces creo que esas serían mis 3 razones, aunque hay muchísimas más. Muchas gracias, Carolina. Camilo, ¿qué nos puede decir? Bueno, una de las razones ya fue dicha por la belleza de su paisaje. Yo agregaría por la amabilidad de su gente, por lo enriquecedor de su cultura. Y alguien preguntaba en el chat y dando de alguna manera respuesta diría porque tiene un costo de vida muy equiparable al nuestro. No sé si todavía tengan la moneda LED, pero bueno, me dicen que sí. Entonces sí, el costo de vida es muy parecido al nuestro y creo que es muy asequible para los estudiantes vivir allí la experiencia y de alguna manera económicamente no van a sentir pues dificultades por ello. Muchas gracias. Y Alejandro, desde tu experiencia. Bueno, qué decir que ya no hayan dicho mis compañeros, pero bueno, empiezo. La cultura me encantó y es una razón por la cual yo volvería a ir, porque me encantó ese intercambio cultural, conocer nuevas personas y no solo personas nativas de Bulgaria, porque bueno, en ese contexto tú puedes conocer personas de China, Turquía, España, allá hay mucho español, allá hay muchas personas españoles, así que si alguien no domina ni el inglés ni el búlgaro, pues también se puede hablar en español, o sea, quien dijo que no hay, y hay personas en Bulgaria también, muchas personas que han viajado a España y entienden perfectamente el español. La cultura es el tema principal por el que yo regresaría. También, pues, respondiendo la pregunta del costo de vida, esto es algo como muy debatible porque es tan barato como tú quieras o tan caro como tú quieras. Me explico. Por ejemplo, tú puedes almorzar por 1,50 levas, que son como 3.000 pesos colombianos, o también hay almuerzos de 10, 20 levas. En mi caso, yo en lo que más gasté dinero fue en la comida, porque yo sí, pues, admito que tengo un paladar bastante exigente y por mis propias exigencias médicas, yo me iba a un restaurante muy, muy rico de allá y no me molestaba gastarme 10, 20 levas en un almuerzo, la verdad. Lo disfrutaba, eran gastos que se disfrutaban. También volvería por todas las cosas lindas que tú ves. Actualmente mi ciudad favorita del mundo es Plovdiv. A mí me dijeron que fuéramos a Plovdiv. Yo fui por Sofía, o sea, yo estaba muy emocionado por Sofía. Yo, la verdad, había estudiado poco, casi nada de Plovdiv. Y eso que me llevé una grata sorpresa al encontrarme con las ruinas históricas como el Teatro Romano,
y estas cosas tan bonitas y yo me sentí raro porque yo que soy como muy fanático a estos temas de la historia del mundo y todo eso, no había visto esta maravilla como el teatro romano y a mí me encantó mucho. Y mi tercera razón es porque independientemente del país, hacer un intercambio es algo que te nutre como persona. No digo te cambia, porque yo pienso que las personas no cambian, sino que ocurre es un proceso de evolución. Tú no piensas de la misma manera de la que te fuiste como la que regresaste. Entonces es una experiencia el conocer tanto las personas, la educación, los paisajes y todo esto cambian y hacen como mucho cambio y mucho énfasis en nuestros procesos cognitivos y es algo muy, muy bonito. O sea, el hecho de viajar ya es un plus que nos hace evolucionar personal y profesionalmente. Muchas gracias a los tres invitados, qué interesantes respuestas y sobre todo que nos motivan y de verdad nos dan muchas ganas de poder ir a visitar un país tan interesante como es Bulgaria. Ingeniera Doris, ¿te molestamos un poquito con el tema que te había preguntado? Sí, claro, ya les voy a responder. Igual aquí yo veo en el chat una pregunta en relación con la vivienda. Dice Sofía Salazar, ¿cómo es el tema? Que si hay dormitorios es con familias. Ahí, pues efectivamente, todas las instituciones, todas las universidades tienen sus residencias universitarias. De hecho, en Sofía, que es la capital, hay una ciudadela universitaria donde están concentradas la mayor parte de las universidades y hay más o menos unos 50 bloques de dormitorios de todas las universidades. Entonces, la Universidad Técnica, por ejemplo, tiene 4 bloques, la Universidad de Sofía tiene 4 bloques, bueno, así. Y en estos bloques, que son como residencias estudiantiles, digamos que ahí viven no solamente los estudiantes internacionales, sino también estudiantes búlgaros que no son oriundos de la capital. Entonces, ahí mismo es como una concentración donde tienen pues toda la parte de la infraestructura para poder organizar su alojamiento. En relación con la primera pregunta que me hizo el profe Carlos, yo quisiera explicarles como los 3 caminos posibles que hay para estudiar en Bulgaria. Entonces, el primer camino es entre la institución colombiana y la institución búlgara hay un convenio de cooperación directo, como ha sucedido en el caso tanto de Camilo como de Alejandro, porque son instituciones que tienen convenios con universidades búlgaras y esto les permite llegar a la universidad sin necesidad de pagar un costo de matrícula y tener un alojamiento, tener un cupo en los dormitorios. Entonces, esta es la primera vía, como digamos que podría decir como la más fácil. En este caso, para los estudiantes que tienen que hacer el intercambio, tendrían que poner lo que es el tiquete aéreo y el seguro médico. Aunque en algunas instituciones que nosotros tenemos convenio, como en el caso de pronto de la Universidad Colombiana o de la Universidad Distrital o de otras instituciones que son públicas y que de pronto tienen un presupuesto pequeño, pues a veces le prestan algunas ayudas para el tema del ticket. Pero en términos generales, esta vía del convenio directo interinstitucional es en el cual pues las personas pueden cursar sus estudios y tener, digamos, su cupo en las residencias estudiantiles. ¿Cuál es la ventaja en este caso para los estudiantes? En este y en todos los casos, así sea un semestre académico que se está estudiando, es un semestre académico dentro de una universidad europea que ustedes saben que funciona con el sistema de acumulación y transferencia de créditos. Entonces, esto para el tema de la hoja de vida, para el tema del valor o del factor diferencial que hay de los intercambios es muy importante. Entonces, esta es la primera vía.
Hay una segunda vía que de pronto si tenemos en algún otro momento otro programa similar, pues podemos invitar personas que han sido becarios del programa Erasmus. Erasmus es un programa de movilidad inicialmente europeo que en este momento, en su momento tuvo la variante que se llamó Erasmus Mundus. En este momento hay un programa que junta el Erasmus de Europa con Erasmus Mundus y el programa se llama Erasmus Plus. En este programa de Erasmus, este es válido tanto para los estudiantes como para los docentes y la gran ventaja es que este programa cubre todo, incluyendo el tiquete, y una vez que uno queda vinculado al programa Erasmus, puede hacer unos movimientos dentro de diferentes países europeos, haciendo voluntarios, haciendo de pronto capacitaciones, clases de español, bueno, del idioma nativo que es. Y eso es muy llamativo para los estudiantes porque, pues, primero, los recursos que tienen que invertir prácticamente son en el seguro médico, porque Erasmus paga el tiquete, paga inclusive paga un costo de manutención, que el año pasado fueron más o menos 750 euros por mes. Pues no sé en este momento cómo van a quedar una vez que retornen digamos, las movilidades presenciales, pero les menciono la suma para que vean que es una suma muy generosa para un mes, con el costo de vida que ya ha mencionado pues Camilo y Alejandro, que es relativamente un costo de vida bajo. Entonces permite que con este dinero pues se pueden dar sus gustos, sus viajes a países cercanos, a Turquía, a Grecia, a Rumania, bueno, en fin. Entonces esa es la segunda vía. Y para poder ser becario de Erasmus es necesario también un convenio de cooperación que no lo hace directamente la persona, el estudiante o el docente, sino es institucional, es un convenio interinstitucional también. Pero en la sombrilla de Erasmus, pues entonces ya se cubren todos los gastos. Quisiera también darles una tercera vía, esta es muy importante también, y es con las becas que da directamente el gobierno búlgaro. Estas becas habitualmente, el año académico en Europa, incluyendo Bulgaria, es un año académico que inicia el 1 de octubre y termina el 15 de junio. Es un año académico que tiene, digamos, es un poquito diferente a Colombia y los países latinoamericanos. Entonces, habitualmente en los meses de marzo y abril, el Ministerio de Educación de Bulgaria abre unas becas, son similares como las becas de ICETEX en su momento, en las cuales también cubre todo lo que es el costo de matrícula, cubre también todo lo que es el alojamiento y un dinero para manutención. ¿Cuál es la ventaja de esta tercera vía? Que no hay necesidad de que ustedes estén matriculados en una institución de educación superior colombiana y no hay necesidad de un convenio. Sencillamente ustedes postulan directamente a través de la página del ministerio. La ventaja es, como ya lo mencioné, que también son becas generosas y que de alguna manera le cubren la estancia y todos los costos académicos, pero tienen que prepararse para eso porque son becas muy competitivas. Entonces, no es solamente manejar el idioma, sino también de pronto poder hacer un ensayo académico, hacer una carta de motivación. Es decir, cuando van a postular, aparte de las notas que le van a pedir, los promedios y el certificado del inglés, entonces le van a pedir una carta de motivación y van a decir, bueno, ¿por qué es que quiere venir a estudiar a Bulgaria? Porque el dinero de la beca lo va a dar el gobierno búlgaro. Entonces, ¿cuál va a ser este valor diferencial que usted va a recibir cuando llegue acá y que después cuando retorne a su país de origen, entonces, ¿qué es lo que va a llevar de Bulgaria como experiencia? Entonces, la idea es, pues, aprender a hacer este tipo de ensayos, de expresiones de interés, este tipo de cartas de motivación
que no sean solamente para cumplir el requisito para poder postular a la beca, sino, como lo decía Alejandro, yo entré a mirar videos, a ver cómo es eso, cómo se come, porque pues ya me monté en el bus, entonces tengo que saber a dónde voy a llegar, qué es lo que me voy a encontrar. Entonces, esta investigación previa del país y de la institución donde quieren ir no es válido solamente para Bulgaria, es válido para cualquier intercambio que van a hacer. Entonces, una carta de motivación no puede ser, no, es que yo quiero ir a tal país porque ahí vive mi tío, porque la prima, no. Tiene que ser una motivación realmente estructurada, basada en todo lo que son los conocimientos de las instituciones académicas y también pues naturalmente de la cultura que uno de todas maneras en este proceso de inmersión es natural de que se haga. Entonces esas son las 3 vías. La tercera, como digo, es abierta, en la página del ministerio es muy fácil de consultar, claro, y la información está en inglés, entonces es mon.bg, entonces esta es la página, entonces allá hay un enlace donde dice becas y ustedes pueden aplicar, hay becas para todas las áreas de conocimiento. Para muchas de estas no necesitan saber el idioma búlgaro, tal vez para las becas doctorales sí, algo de background, pero pues del más, digamos que del resto, digamos, son becas abiertas. Invitarlos naturalmente, no solamente porque es mi país y lo conozco y pues naturalmente amo su cultura, historia y todo lo que me dio mi formación, mis valores y demás, sino porque, pues como decían nuestros invitados, la gente es amplia, amable, querida, son dispuestos a ayudar, la vida es mucho más tranquila. Es un país que tiene estaciones, entonces también esto es una cosa que para una persona que viene de trópico, de los países tropicales, pues a veces es un poquito difícil. Yo pensé que de pronto, yo sé que tanto Camilo como Alejandro se sufrieron los fríos del invierno, entonces pensé que de pronto iban a mencionar algo de eso, pero es un frío tolerable, un frío que uno cuando esté bien protegido y cuando tiene la ropa adecuada, pues es llevadero. Entonces, esos son como mis aportes, como para conclusión del tema, y si tienen otra pregunta, pues con mucho gusto. Pues yo tengo, es una sorpresa, dada la pasión y el interés, lo que habla la doctora Doris siempre de su Bulgaria y más de estos 3 personajes que hablaron maravillas de ese país tan hermoso. Entonces, aquí viene la sorpresa. Alguien que quiere dedicarle y compartir también algo que le quedó de con quienes compartió. A ver, profe, por favor. Buenas. Ingeniera Dukova, ¿cómo me la ha ido? ¡Qué Bien. sorpresota! Pero espera, que viene porque esa es la canción más linda. Les voy a compartir una canción que yo me aprendí de un cassette que grabé de otro cassette en un deck de doble casetera. No sé si lo recuerdan, en los años 80. Un deck marca Mayak. Creo que en búlgaro se dice también lo mismo, Mayak. 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 Mayak es un faro, el faro en los puertos. Mayak. En ruso es Mayak. Entonces me aprendí esta canción y me gustó por el contenido y que quien me dio la oportunidad de copiarla y aprendérmela, me mencionaba que la doctora Dukova me confirmará. Los estudiantes cuando terminan sus estudios se despiden, la cantan y siempre en esos escenarios de despedida después de haber convivido una experiencia larga o cosas así, digamos, dicientes. Terminado el bachillerato, además, se llama los procesos de pregrado. Se llama Sledeset Godini, dentro de 10 años. A ver. Si alguna cosa me van a disculpar que estoy saliendo de una afección de la garganta, entonces...
години. Вчера ли бяхме на 22? Разделихме се с надежда. Тук на този сив площад пак да се срещнем след 10 години, за да разкаже всеки от нас с какво не е преборил, от какво не е заспивал и какво е наживял. Днес ще се срещнем след 10 години. Маркове тръгва от всички страни. Но един от тях остава на една далечна гара. Пак на 22. ¡Bravo! Hice lo que pude. No, excelente, Espero les haya excelente. gustado. Ay, no, ¿Cómo se casi me escuchó? saca lágrimas esta canción. Esta canción es muy emotiva. Aquí les voy diciendo que efectivamente, así como explicó la profe Jackie y el profe Boris, es una canción que habitualmente se canta cuando se termina un ciclo de formación, bien sea en el colegio, bien sea en la universidad, y es la canción de despedida. Es la canción de despedida que dice que nos vamos a encontrar en 10 años para saber con qué nos encontramos en la vida y qué pudimos superar. Sí. Ay, vea, le ganó a Alejandro. Entonces, para todos los que asistieron a este encuentro, profe Rafael, no sé, igual que, pero qué rico, que se motiven, que hay cosas divinas por percibir en cualquiera de los países donde vayamos. Y esos intercambios nos ayudan a crecer como personas. Ya me puede sacar, profe Rafa, para que no quede por fuera. Muchas gracias, muchas gracias. Esta canción es hermosa y este aporte al programa es una cosa. Con mucho gusto y con todo el corazón. Y los buenos recuerdos de mis compañeros búlgaros de estudio, con quienes pasé unos tiempos maravillosos. Entonces, con despedida de los que lleguen, vea, querida Dukova, los que se vayan ahí, ya tenemos quien les cante. Gracias, profe Rafa, muy amable por ser secuaz amigo ahí en esa canción. No, a ustedes les agradezco mucho. Bueno, les traigo buenas noticias. Como se dieron cuenta, la gente estuvo tan animada que no intervine. Me decían que por qué no hablaba, pero si la gente está animada y están todos. Es más, lo lamentoso es tener que llegar a este espacio donde uno ya dice, se nos acabó el tiempo y toca irse a descansar, ir a dormir. Las personas que están en Bulgaria acompañándonos, porque hay varias personas que desde Bulgaria nos acompañan. Entiendo que allá están de madrugada. Agradecemos a las personas desde Buenos Aires, Rosa, Jenny, que está desde Alemania. Agradecemos ¿cómo se llama? Al profe César, que se encuentra desde Chocó. O sea, aquí podemos siempre quedarnos en toda la noche dando los agradecimientos, pero como se dieron cuenta, tuvimos más de 2.500 personas. No tengo el consolidado general por las que estamos recibiendo todavía la retransmisión en YouTube, Instagram y Twitter. Esta es la de Facebook Live, y aquí en solo Facebook Live pues tuvimos más de 1.500 personas que nos siguieron. Pues el tema estuvo ameno, estuvo interesante, y genera Doris, yo creo que sí tenemos que es necesario hacer una segunda tertulia, de pronto pues a ventilar algunas. Claro que sí, nosotros somos muy poco conocedores de la cultura búlgara, pero pues teniendo la fortuna y la oportunidad de tenerla usted acá,
porque de pronto son esas culturas que uno deja pasar, uno como que se enfoca solamente en las grandes, ¿no? En la alemana, en la francesa, en la rusa, ¿cierto? Y deja de pronto otras que también tienen su trascendencia y su historia en Europa. Entonces, agradecerles a todos, por supuesto que a Alejandro, que no es que lo hayamos sacado, sigues en sala, sino que era para mantener a la profesora Jackie con el profe Musa, que nos acompaña en el día de hoy. No socios. Jackie, tienes que invitarlo porque es la primera vez que él participa, ¿cierto? Sí. Sino que cuando dijeron búlgaro, yo quería dedicar esa canción hace rato. Les confieso entre nos que me cogió, digamos, fuera de base. Estaba yo en otro oficio cuando dice, le tocó. ¿puedes tocar la canción? Yo, tengo la guitarra desafinada, espérate, no me acuerdo de la... Aquí tengo la canción. Vamos, Jackie, queda con el compromiso de su merced invitarlo a otro espacio donde hablemos justamente de música y estos encuentros culturales que son también importantes y relevantes. Bueno, agradecerles a Alejandro, agradecerle a Camilo, agradecerle a Carolina, a la doctora Carolina por este espacio, por haber sacrificado este tiempo, a las 2.500 personas que nos acompañan. Así rapidito, pues agradecemos a los compañeros que están desde Ciudad de México, Costa Rica, que está la profe Roxana, que están los profes de la Universidad de Cuauhtémoc, el profe Víctor, el profe César, el profe Camargo, el profe Sebastián, si estoy bien, es que me confunde siempre en la representación. Agradecerles a los profes aquí en el sur del continente, de Villarrosa, al profe Saavedra, a la profe Fernando, al profe su merced es Kirchner también de la familia Kirchner de Buenos Aires. ¿Qué tiene relación? Bueno, pero entiendo que se lee Kirchner, ¿sí? Que viene de otra familia, pero que también viene con la familia Kirchner desde Buenos Aires, que nos acompañaron, las personas que nos acompañaron en Canadá. Por supuesto, hoy tuvimos una amplia delegación, más de 300 personas que nos acompañan desde el viejo continente, especialmente desde Bulgaria. Con el market, no me pidan que les lea como en búlgaro, porque yo sí no sé búlgaro, ¿sí? Entonces yo sí les pido 1000 excusas de una vez, porque no sabría cómo pronunciarles acá. Eso se lo dejaría a la profe Doris, quien nos colabore después en hacer la pronunciación de las personas que nos acompañan desde allá, más o menos unas 150 desde España, y nos están acompañando desde Irlanda 100 personas. Como se dan cuenta, pues, una nutrida. Por supuesto que el profesor... la profesora Jacqueline tiene fanaticada. Aquí hay 400 personas que mandan saludos a la profesora Jacqueline. Ella viene con su barra brava. Ella sí no, nada más es que ella aparezca en la publicidad y eso aparecen 400 personas de una vez que reportan sintonía desde Puente Nacional, Santander, que todos dicen que allá local, que parece, nos dicen así, que parece emisora local, y allá todos son fanaticadas de la profesora Jacqueline. La profesora Jacqueline tiene allá conocidos al por mayor en Puente Nacional, desde la gobernación de Cundinamarca. Agradecemos a los doctores que nos acompañan, por supuesto que se enlazan desde Soacha, que es donde conocen a la profe Jacqueline. Buen profe Carlos, hombre, qué gusto tenerlo acá. Sí, sí, claro, el profe Carlos, siéntase invitado, esta es su casa. Para nosotros fue un orgullo tenerlo hoy en este espacio, tenerlo acá. Deseamos invitarle, hacerle una elección para las fechas del Día del Idioma, que es el día, si no estoy mal, para que su merced nos deleite y nos acompañe con su presentación de una vez, porque aquí hacemos compromisos de una vez en acto, digámoslo así. Nos agrada mucho tener su presencia y que las personas de las universidades nos acompañen en estos espacios. Y ingeniera Doris, tiene su público, no sé si se quiera despedir en búlgaro o en español. Allá me escriben en búlgaro, pero no entiendo qué dicen. Después le pido por favor que me ayude a traducir, porque la verdad... Dime. No. Bueno, pues después la ingeniera no me ha atrevido a poner frases en búlgaro, porque como no lo entiendo, no sé de pronto qué referencia, entonces por esa razón no las he puesto, pero ahí están claro que en los comentarios. Entonces, mi profe Doris, le dejo para que se despide de su público, para que se despida de sus estudiantes, de los invitados que su merced nos acompañó en el día de hoy, y usted sabe que esta es su casa. Ya la ingeniera, la profe Jacqueline sabe que ya es dueña de la casa, los demás somos los invitados cuando participa Jacqueline, pero pues esta es su casa, ingeniera Doris, y cada vez que la necesite aquí tiene las puertas abiertas.
Entonces, ingeniera, los dejamos en cuadrito por solicitud de la propia audiencia, que nos pidieron que los viéramos, estuviéramos viendo siempre. Procedemos entonces a la despido final de la ingeniera Doris y procedemos entonces al cierre definitivo del programa. Bueno, pues yo no tengo sino palabras de agradecimiento por el espacio que nos dieron, por agradecerle también a todas las personas que se conectaron y nos escucharon. Es una gran alegría poder compartir esas experiencias académicas con todos ustedes, motivarlos. Sabemos que esto de la pandemia en algún momento tiene que pasar y vamos a volver a los intercambios presenciales, vamos a volver a los viajes, a los abrazos, a las estancias, a los intercambios. Entonces, dejarlos pues con este ánimo de positivismo, de alegría, de esperanza por el futuro. Agradecerle a todos los invitados, pues a Carolina, a Camilo, a Alejandro, por la sintonía, por estar dispuestos y disponibles de compartir su experiencia. También pues a la profe Jackie que siempre pues me acompaña en todas las ideas y en todos los proyectos que tenemos desde la escuela. También al profe Carlos, a Rafael, pues ni hablar, porque pues siempre nos deja el espacio, nos deja los micrófonos abiertos, nos deja pues como con esta sensación de servicio y de cariño con las que nos vamos a despedir hoy. Como dice profe Rafa, aquí podemos quedarnos hablando todas las noches, pero el tiempo es limitado. Y pues sencillamente un gran sentimiento de gratitud a todos ustedes, a todos, y seguir en contacto y en comunicación para unas nuevas oportunidades de interrelacionarnos y tener esos diálogos culturales. Gracias. Y una oportunidad de que al llegar les diga, Dobre došel v Bulgaria. Ah, sí, muy bien. Oye, aquí ya dos personas me han sorprendido con fluido búlgaro. Excelente, excelente, muy bien. Dobre došel v Bulgaria significa bienvenido en Bulgaria. Y para despedirnos hay dos formas. Una que es la tradicional, que significa que es dovizdane. Dovizdane significa hasta pronto. Y hay otra que es un poquito adaptación del francés, que es chao. Pero pues vamos a decirla así con elegancia. Dovizdane. 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 Oh, ya aprendimos. Ya aprendiste el bambú. ¿Dovizdane? ¿Lo decimos bien? ¿Dovizdane? Si nos vamos en español, Rafa. No me quedo en el español. Voy a robarles medio minuto toda la más. noche. Profe Rafa, voy a robarte medio minuto más para darles un anuncio muy importante. Como ustedes saben, el día 23 de abril es el Día del Idioma. Entonces nosotros en la escuela, en alianza con algunas instituciones de la comunidad de apoyo para clase espejo, vamos a hacer un maratón de clases abiertas en lenguas extranjeras. Entonces vamos a tener primero a las 2 de la tarde una clase abierta de portugués, después a las 3 y a las 4 vamos a tener clases abiertas de inglés y a las 5 de la tarde vamos a tener una clase abierta en búlgaro. Entonces, bueno, para que nos escriban, por favor, para que puedan asistir a esas clases abiertas, el día 23, en coordinación con nuestro Centro de Lengua, estamos haciendo esta actividad en colaboración con otras instituciones de la comunidad de apoyo, para que puedan participar y ahí, pues, al menos aprender a saludar, aprender los días de la semana, aprender a despedirse. En una hora todo esto se aprende. Entonces, bienvenidos a estos Open Class. Me anoto al de la de búlgaro para recordar un poco lo que aprendí, porque si no se olvida. Listo, gracias entonces a todos. Bueno, de parte de la tertulia académica virtual les agradece a todos la asistencia, la participación. Pues nos vamos muy felices y muy contentos en la noche del día de hoy. Y pues, ingeniera Doris, le agradezco nuevamente. Como se da cuenta, nos tenemos que hacer un segundo programa
para de pronto atender esas inquietudes de personas que quieran ir o deseen participar o asistir a, digamos, esa nación tan bonita, ¿no? El año pasado tuvimos la oportunidad de tener el embajador de Polonia. En esta ocasión sería muy importante tener de pronto a la delegación búlgara en Colombia, para que también les comentara a ellos cuáles son los procedimientos, claro, para que le hagan los procedimientos y de pronto desalemanizarnos, porque estamos metidos solamente con la tradición alemana, francesa, italiana, digamos los que tienen como más renombre, y nos olvidamos que hay otros países. Y entonces alguien dice, pero los otros países de pronto no tienen el mismo nivel de desarrollo y demás. Es lo mismo que pasa. Aquí la gente solamente conoce Venezuela, Brasil, Argentina, México, y a nosotros nos mencionan esto para algunos casos, como decía el compañero, para cosas, infortunadamente, es lo que muestra Netflix y demás. Para todos los que nos siguen noche, que pasen feliz noche, descansos a todos. Nos vemos dentro de 8 días en un nuevo espacio de tertulia académica virtual y quedamos pendientes de una próxima tertulia. Adiós. Feliz noche, Jackie, Doris, profe Carlos, Carolina, Camilo, y ya en la cabeza lo tengo acá abajito. Sí, Alejandro está acá abajito. Me han preguntado por Alejandro, está aquí abajito. Ya me puedes sacar para que él se despida. Feliz noche a todos. Dovísdane. Ya lo vinculamos. No necesito sacar a nadie, tranquilas. Ya lo no, vinculamos para que se despidan todos. O sea, no es sacar